clase. Listo, ahí está grabando. Bueno, entonces, antes que nada, para comenzar, pues muchas gracias por haber venido. Y vamos a arrancar con lo que es la revisión de la homework para en este momento pues solucionar los ejercicios y que por ahí derecho vayan resolviendo las dudas que vayan teniendo al respecto. Eso vamos a abrir por aquí la terminal para correr los test. Nos vamos a posicionar sobre la carpeta, en este caso es la 04. Vamos a correr el test. Entonces, corremos dentro de la carpeta test de la homework, vamos a correr npm test js3.test.jx, que es el archivo donde están los tests para esta actividad. Listo. Entonces, en este momento se dice que tenemos 21 tests, que son los que tenemos que aprobar resolviendo los ejercicios. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en el primer ejercicio nos dicen que debemos devolver el primer elemento. Entonces dice, devuelve el primer elemento de un array. Esto es súper sencillo, es simplemente hacer return array. Y recuerden que en la clase pasada ya hemos visto que el primer elemento de un array siempre empieza por 0, por el índice número 0. Si quisiéramos el segundo sería 1, el tercero sería 2 y así sucesivamente. En ese caso nos piden el primero, entonces sería array en su posición 0, que sería el primer elemento. Entonces, si corremos aquí de nuevo el test, ya deberíamos tener un test aprobado. Efectivamente. Nos vamos entonces con el segundo elemento, con el segundo ejercicio que sería devolver el último elemento de un array. También recuerden que les había explicado que dinámicamente nosotros podemos acceder al último elemento de un array accediendo a el tamaño del array. Eso lo hacíamos con la propiedad array.len menos 1. ¿Y qué es lo que hace eso? Si nosotros tenemos, por decir algo, un array, vamos a hacer aquí un ejemplo. Si tenemos un array que tiene 4 posiciones, donde tiene 1, 2, 3 y 4. Voy a separar eso un poquito. Entonces tenemos que el 1, vamos a poner el comentario. Entonces el 1 vendría siendo la posición 0. El 2 sería la posición 1. El 3, 2. Y el 4, la posición con índice 3. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llamamos array.length esto es igual a 4, porque el array tiene 1, 2, 3 y 4 posiciones. Pero la posición número 4 no existe, solamente tenemos desde la 0 hasta la 3. Es por eso que a array.length le quitamos 1 para que me dé el valor de la última posición que tiene el array, que en este caso vendría siendo 3. Y es así como obtendríamos la última posición del array, restándole 1 al tamaño total de dicho array.
Con eso siempre, sin importar el tamaño del array, siempre vamos a devolver el último. Y al correr aquí el test, ya deberíamos tener 2 aprobados. 2 test aprobados. Ahora nos dicen, devuelve el largo de un array. Entonces este sí es mucho más sencillo. Este simplemente es array.len. De este modo, él lo que va a devolver es la cantidad de elementos que tiene un array por dentro. Y ya así tendríamos 3 aprobados en total. Entonces aquí dice incrementar por 1. Entonces dice array debe ser una matriz de enteros. Aumenta cada entero por 1 y devuelve el array. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es recorrer el array y aumentar cada uno de sus elementos en 1 para de ese modo y luego devolver el array modificado. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí lo que podemos hacer es decimos que array es igual, aquí podemos usar array.map, vamos a usar la función map que yo les hablé de ella la clase pasada, y decimos que por cada elemento a ese elemento le va a sumar 1. Y lo que nos devuelve esa función lo metemos dentro del mismo array, puede ser, o podríamos crear un nuevo array. Y ya retornamos ese array. O podemos simplemente retornar directamente lo que nos devuelve esa función. Array.map y decimos por cada elemento, a ese elemento sumémosle 1. Y devuélveme en un return el resultado de esa función. Y aquí miren que ya tenemos 4 aprobados. Vámonos entonces por el siguiente. Dice agregar ítem al final del array. Entonces dice añade el elemento al final del array y devuelve el array. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entonces aquí nos pasan un array, nos pasan como parámetro un array y un elemento. Y este elemento es el que tenemos que añadir al array. Entonces lo que hacemos es, llamamos array con su función push y le pasamos elemento para agregar ese elemento al final de ese array. Y finalmente retornamos el array ya con el nuevo elemento. Aquí al correr nuestro test ya deberíamos tener aprobados ese. Miren. Bueno, ahora el siguiente sería agregar ítem al comienzo del array. Añade el elemento al comienzo del array y devuelve el array. Entonces aquí lo que podemos es muy similar al anterior, solo que en vez de usar el método pop, el método push, usamos el método unshift. Un shift de array y le pasamos el elemento como parámetro. Luego de hacer eso, retornamos el array. Y de este modo ya deberíamos tener 6 aprobados. ¿Okay? Entonces dice, de palabras a frase, dice, palabras es un array de strings o cadenas. Devuelve un string donde todas las palabras estén concatenadas, con espacios entre cada palabra. Ejemplo, hello. Ejemplo, un array que tenga hello y tenga world debería devolver una cadena completa que diga hello world. Aquí lo que podríamos hacer es retornar array y utilizamos el método join, que lo que hace es que nos une todos los métodos de todos los elementos de nuestro array en una sola cadena y le decimos
que el separador que queremos es un espacio. Entonces le pasamos como parámetro el separador. Entonces ya sí él va a coger cada uno de esos elementos, los va a pegar en una sola cadena, pero separados por un espacio en blanco, que es lo que le estoy pasando aquí como parámetro. Y si hacemos aquí el test, ya deberíamos tener 7 tests aprobados. Ah, no funcionó. Vamos a ver qué nos devolvió, que fallamos. De palabra a frase. Ah, porque es que se llama es palabras. Y yo le puse array. Perdón. Sí, lo recibimos como parámetro palabras. Entonces, el array se llama palabras y todos sus elementos los unimos interponiendo un espacio en blanco en medio de cada uno. Aquí hacemos nuevamente el test y ya debería estar aprobado. Listo, aquí nos dice, comprueba si el elemento existe dentro de array. Devuelve true si está o false si no está. Entonces aquí podemos usar un método de array que se llama contains. Perdón, método de array que se llama find. Array.find. Y le pasamos el valor que queremos que encuentre, que en este caso es elemento. Vamos a hacer aquí, les voy a demostrar aquí en la consola más o menos cómo funciona. Listo. Entonces, si yo cojo y defino aquí un array, aquí var, yo trato de ponerles un poquito más de tamaño para que se vea mejor. Entonces, digamos, yo creo aquí una variable que es un array que contiene 1, contiene 2, contiene 3 y contiene 4. Perdón, aquí faltó el igual. Listo. Si yo hago array.find y le paso 1, array.find, déjeme yo miro la sintaxis de ese método. Array.find. Vamos a mirarlo en nuestro. Mirando acá en la documentación de Mozilla, MDN. Y nos dice que, bueno, debe recibir un callback. Que ya más adelante les voy a explicar qué es un callback. Entonces aquí diríamos que por cada elemento que tenga ese array, solamente me va a retornar si el elemento que estamos buscando es exactamente igual al elemento que nos pasaron. Entonces miren lo que vimos. Array.find, dentro de ese array, cada elemento, vamos a ponerle aquí objeto. Vamos a ponerle aquí objeto para explicarlo mejor. Entonces, por cada objeto que haya dentro de ese array, verifique si ese objeto es igual al elemento que me están pasando. Si es igual, entonces él lo retorna. Entonces ya aquí podemos utilizar nuestro. Entonces, vamos a poner a hacer la prueba aquí. Cada objeto que haya, vamos a validar que ese objeto sea exactamente igual al elemento que nos están pidiendo. En este caso yo estoy usando como ejemplo. Miren que el i me devuelve el 2 porque recuerden que inicialmente nosotros definimos que este array tenía un 2. Si yo pongo por decir algo aquí un 10, miren que devuelve un defined porque el 10 no existe en el array que nosotros definimos en ese caso. Entonces ya teniendo esto, ya podemos hacer una validación. ¿Qué podríamos hacer aquí? Entonces aquí decimos, ponemos aquí existe
una variable que se llama existe, que va a ser igual a lo que me devuelve eso. Y aquí podemos hacer una comparación. Si existe, entonces retorna verdadero. De lo contrario, eso se omite y retorna falso. Ya aquí, si corremos el test, ya debería estar aprobado correctamente. Aquí tenemos 8 elementos aprobados. Vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. Si van teniendo duditas por ahí, me las van escribiendo en el chat, que yo estoy ahí pendiente. Y dice agregar números. Entonces dice array debe ser una matriz de enteros. Suma todos los enteros y devuelve el valor. Entonces aquí lo que tendríamos que usar es un ciclo para poder sumar todos los números que me pasan como parámetro en mi array. Voy a poner aquí, por ejemplo, let suma, que va a ser igual a 0. Y hacemos un ciclo sobre nuestro array números. Entonces, números punto for each. Aquí le estoy diciendo que por cada punto for each, para que por cada elemento que haya en números me extraiga un número y ese número lo sume en nuestro total. Entonces decimos que suma más número. Suma más igual número. Recuerden que este operador matemático es lo mismo que hacer suma más número. Suma igual a suma más número. Solo que para hacerlo pues de una forma más simple es, yo utilizo el operador prefix, que sería más igual número. Acá ya lo que está haciendo es que toma la calle en número y lo suma con el valor que tenga suma, que para el primer elemento sería 0. Y una vez que termine ese ciclo, entonces retornamos a suma. Otra forma de hacerlo sería con un for. Entonces aquí podríamos hacer un for que sea empezando desde 0, mientras que nuestra variable contadora sea menor que números.length, o sea, el tamaño de nuestro array. Entonces, y que por cada ciclo me incremente mi contador en 1. Y por cada uno, sume el valor, a suma le agregue el valor del elemento que estamos haciendo en ese momento. Sería más igual números en su posición i. Entonces, cualquiera de estas dos formas, si yo lo ejecuto con esta forma y ejecuto mi test, miren que lo aprueba perfectamente. Y si lo ejecuto con el for, que es un ciclo, también nos lo aprueba correctamente. Cualquiera de las dos formas es válida, no es una mejor que la otra. En mi caso me gusta más utilizar el método for each porque el código pues es más limpio y es mucho más fácil de entender y leer. Entonces ahora dice promedio resultados test. Entonces dice resultados test es una matriz de enteros. Entonces dice que iteremos en un bucle los elementos del array, calculemos y devolvamos el promedio de puntajes. Entonces lo que necesitamos primero es sumar todo para sacar el promedio. Recuerden que para sacar un promedio la fórmula es la suma de todos los elementos dividido entre la cantidad de elementos. Lo de la cantidad de elementos ya lo tenemos resuelto con el array.length. Solamente nos falta calcular la suma. Eso lo hacemos, podemos utilizar el que traímos acá arriba. Miren, yo me traigo esto mismo de acá arriba y lo copio aquí
reutilizando el código, solo que acá en vez de números es resultados.test y pongámosle aquí resultado. Resultado y acá resultado. Entonces así ya tenemos la suma. Y finalmente lo que hacemos es retornar la suma dividido entre la cantidad de resultados, que en este caso sería resultados test.length. Y de este modo ya obtendríamos el promedio de los valores que tiene nuestro array resultados test. Y si ejecuto el test, ya deberíamos tener todos los tests correspondientes aprobados. Ya tenemos 10 aprobados. Vamos con el siguiente, que es número más grande. Entonces aquí dice números debe ser una matriz de enteros y debemos devolver el número más grande. Entonces este es particularmente interesante. Entonces aquí lo que podemos hacer es una nueva variable que se va a llamar más grande, que va a ser igual a 0. Entonces aquí hacemos un ciclo sobre nuestro array números y vamos a decir que por cada número, y aquí abrimos llaves porque vamos a hacer una expresión. Entonces por cada número, si el número que estamos iterando en el momento es mayor que el número que tenemos en la variable más grande, entonces reemplazamos lo que hay en más grande por el número actual. De ese modo, al final del ciclo, en la variable más grande siempre va a quedar el número más grande. Entonces, finalmente retornamos nuestra variable más grande. Y ya aquí, si ejecutamos el test, miren que ya tenemos 11 test aprobados. Vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. Dice multiplicar argumentos. Dice usa la palabra clave arguments para multiplicar todos los argumentos y devolver el producto. Si no se pasan argumentos, devuelve 0. Si se pasa un argumento, simplemente devuélvelo. Y escribe tu código aquí. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación acá para recordar qué es esto de arguments. Yo abro aquí la consola. Entonces, recuerden que cuando nosotros creamos una función, voy a crear una que se llama ya myFunction. Una función que no recibe argumentos, console.log arguments. Aunque la función no tenga configurado aquí para recibir algún parámetro, igual si yo le llego a pasar parámetros al momento de llamarlas, eso va a quedar por allá en algo que se llama arguments. Si yo por ejemplo llamo myFunction y le paso como argumento 5 y le paso 6 y le paso 7, miren que él me devuelve como una especie de objeto con los argumentos que yo le pasé dentro del objeto arguments, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya yo puedo comenzar a jugar con esos argumentos que me pasan. Si yo por ejemplo digo, vamos a poner aquí una variable que va a ser argumentos, que es igual a null, voy a ponerle null por ahora, y luego creo mi función ponerle myFunction, nuevamente myFunction, que no recibe ningún argumento. Entonces le vamos a decir que argumentos va a ser igual a los argumentos que reciba esa función, independientemente de que los tenga configurados o no. Entonces volvemos y llamamos aquí a myFunction como lo hicimos ahorita con 5, 6 y 7. Y si yo llamo ahora a argumentos, miren que argumentos ya tiene nuestro objeto de
de argumentos. Y si yo pongo punto length, tengo la cantidad de argumentos que pasaron. Y si yo hago for each, creo que también puedo iterar entre cada uno. Ah, no, no me lo permite. Porque argumentos vendría siendo, vamos a mirar. Vamos a ver argumentos. Aquí argumento nos dice que es un objeto. Es decir, que argumento lo que podemos hacer es un ciclo for de argumentos en la posición 0, 5. Sí, lo podemos recorrer con un ciclo for. Entonces, ya entendiendo cómo funciona el tema de arguments dentro de una función, ya sabemos que dentro de la función, independientemente de que no tengamos configurado acá o sí, podemos manipular lo que llegue como argumento. ¿Cómo lo haríamos entonces en este caso? Si se usa la palabra clave argument para multiplicar todos los argumentos y devolver el producto. Si no se pasan argumentos, devuelve 0. Y si se pasa un argumento, simplemente devuélvelo. Mira que si yo llamo a my function sin ningún argumento, yo luego llamo arguments.length, miren que esto va a ser igual a 0, porque no le pasamos ningún argumento al momento de llamarlo. Entonces ya con eso podemos hacer nuestra validación. Entonces aquí decimos si arguments.length es mayor que 0, entonces vamos a comenzar a multiplicar. Pero antes de multiplicar necesitamos validar que sea más de un argumento. Entonces aquí decimos si arguments.length es exactamente igual a 1, es decir, si hay un solo argumento, entonces que retorne arguments en su posición 0, que vendría siendo la primera posición. Si no, entonces que prosiga con el resto de la operación, que sería un for donde vamos a iterar sobre todos los argumentos para multiplicarlos. Entonces sería var y empezando desde 0, mientras que i sea menor que arguments.length, y que por cada ciclo me aumente i en 1. ¿Y qué va a hacer dentro del ciclo? Simplemente vamos a crear aquí una variable que se va a llamar producto, que va a ser igual a vamos a ponerla aquí esa tenemos que hacerla acá adentro. Vamos a ponerla aquí primero. El producto que va a ser igual a 0. No la podemos dejar en 0 inicialmente, porque si la dejamos en 0, entonces todo lo que multipliquemos siempre va a ser 0 y va a retornar siempre 0, porque recuerden que todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, acá decimos que producto es igual a arguments en su primera posición, y así obtenemos el primer número y comenzamos a multiplicar desde el segundo. Entonces aquí ya no decimos que igual a 0, sino igual a 1. Y ya lo que podremos hacer es producto por igual arguments en la posición que estemos iterando en el momento. Así de este modo producto siempre va a tener los arguments en su posición 0. No lo, bueno, aunque podríamos hacer eso directamente acá arriba. Hacer esto directamente acá arriba y ahorrarnos esta línea. Así directamente. Y listo, así entonces miren lo que pasa. Si los argumentos son mayores a ceros, entonces ahí sí comenzamos a multiplicar. Pero si al momento de nosotros validar la cantidad de argumentos solamente hay uno solo, entonces retornamos directamente el argumento que se recibió. Si no, iteramos por sobre los argumentos, empezando desde su segunda posición porque ya tenemos la primera. Y
por durante todos y cada valor se lo vamos multiplicando al producto. Entonces, y si los argumentos que reciben no son mayores a 0, entonces lo que decimos aquí es que vamos a retornar, aquí no necesitamos el else, aquí retornamos lo que nos dice acá cuando no hay argumentos. Si no se nos pasan argumentos, retorna 0. Entonces aquí sería return 0. Entonces vamos a correr aquí nuestro test. A ver cómo nos va. Y ahí tenemos 11 test aprobados. Vamos a mirar por aquí el detalle para ver que sí haya pasado todo. No, no lo pasó. Vamos a ver qué esperaba. Multiplicar argumentos. 10 por 3 to be 25. Vamos a mirar acá el test para ver de qué forma tenemos que organizar la fórmula para que nos funcione la operación. Implementar número más grande, multiplicar argumentos. 5 por 5. 3, 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 9, 81. Acá debería devolver 1. Ok, vamos a ver qué nos está fallando acá. Que está retornando el 0. Ya sé qué pasó. Resulta que no estamos retornando acá dentro de después del for, los argumentos. Entonces, después de que termine el for, tenemos que retornar producto. Para que de ese modo ya pare ahí la operación y no se nos siga de largo y retorne el valor que no es. Entonces, vamos a hacer aquí la prueba de nuevo. Y miren que ya tenemos aprobados los tests. Entonces, lo que está pasando nuevamente. Entonces, primero verificamos que la cantidad de argumentos recibidos sea mayor a 0. Porque si es menor o igual a 0, entonces retornamos 0. Nada de esto se cumple y retornamos 0. Si es mayor a 0, entonces primero verificamos que verificamos si solamente hay un argumento. Entonces, por eso miramos argumento.len igual a 1. O sea, si hay un solo argumento, entonces retornamos el argumento como tal. De lo contrario, hacemos un for para recorrer todos los argumentos, multiplicarlos y luego el resultado de esa multiplicación lo metemos en una variable llamada producto que definimos más arriba con el primer argumento y retornamos el resultado final de toda la operación. Listo, ahora vamos con el siguiente que dice realiza una función que retorne la cantidad de elementos del arreglo cuyo valor es mayor a 19. Entonces aquí podemos hacer, primero podría ser un for o podríamos usar otro más interesante que sería filter. Aquí podemos hacer cantidad, vamos a ponerle aquí respuesta, una variable que se va a llamar respuesta, que va a ser igual a arreglo punto filter y que por cada elemento solamente lo va a retornar si el elemento es mayor a 19. Y ya por último retornamos respuesta punto length, que vendría siendo la cantidad de elementos que me devolvió este filtro. Este filtro lo que hace es que me devuelve todos los elementos que cumplan una condición y me devuelve un array con esos elementos. Entonces ya respuesta es un array. Y es por eso que yo hago acá respuesta.length para devolver la cantidad de elementos que me quedaron como respuesta después del filtro. Y ya si corremos aquí el test, ya debería estar corriendo perfectamente. Entonces miren que ya aprobado.
Entonces dice día de la semana. Siguiente ejercicio. Dice, suponga que los días de la semana se codifican como 1, domingo, 2 lunes y así sucesivamente. Realice una función que dado el número del día de la semana retorne el fin de semana. Si el día, si el día es correspondiente a sábado o domingo. Y es día laboral en caso contrario. Escribe tu código aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en este caso? Podemos utilizar un switch o podemos utilizar un if. Entonces, aquí podemos decir que si número de día, aquí dice que el domingo es el primer día. Entonces, si el número de día es igual a 1 o número de día es igual a 7, que vendría siendo el sábado para este caso. Vamos a listar los días acá para que más o menos se entienda. Entonces aquí nos dicen que el 1 es el domingo. El 2 es el lunes. El 3 el martes. El 4 el miércoles. El 5 el jueves. El 6 el viernes. Y el 7 sábado. Entonces ya debemos validar si es 1 o es 7. Si no, si es cualquiera de esos dos, entonces va a retornar la respuesta diciendo es fin de semana. Si no se cumple esa condición, entonces que retorne es día laboral. Y así ya debería nuestro test funcionar perfectamente. Bien, y ahí tenemos 14 test aprobados. Nos faltan 7. Empieza con 9. Dice, desarrolla una función que recibe como parámetro un número entero n. Debe retornar true si el entero inicia con 9 y false en otro caso. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Digamos, yo defino aquí una variable que se llama número, que tiene unos 3 como número. Si yo hago número en su posición 0, bueno, este solamente funciona para cadenas. Yo lo que podría hacer es número, convertirlo a cadena utilizando la función toString, haciendo número vendría siendo igual a número punto toString, creo que es así, número punto toString, así. Entonces ya sí tengo número, el cual es una cadena de texto. ¿Qué puedo hacer después? Entonces número punto número en su posición 0, que vendría siendo el primero, y valido si es igual a 9. En este caso, como es 1, no es igual a 9, por ende retorna false. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, primero recibimos n. Entonces, decimos que n es igual a n punto toString en igual a n punto toString, y luego decimos que si n en su posición 0 es igual a 9. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que n en su posición 0 es una cadena y yo lo estoy comparando con un número. Por ende, al hacer esta comparación estricta, nos va a dar falso, y aunque este sea 9, porque estoy comparando una cadena con un número. Entonces, lo que tendríamos que hacer es convertir primero n a un entero. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es que de una vez extraigo el primer carácter acá en esta línea, y todo lo que eso me devuelve lo paso a
a entero. ¿Cómo lo paso? JavaScript tiene una función que se llama parseInt, que es para castear o convertir un elemento, un dato de un tipo de dato a otro. En ese caso estamos convirtiendo una cadena a un texto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacerlo más separadito para que lo puedan entender mejor. Vamos a dejarlo como está primero, aquí. Eso, n.toString. Entonces ahora yo necesito primero que n sea igual a algo que voy a convertir a número, pero ¿qué voy a convertir a número? N en su primera posición o su primer dígito. Así ya n va a ser un número como tal, y solamente va a ser el primer dígito del número que me mandan. ¿Qué está pasando? Digamos que a mí me pasan 950 como número. Entonces aquí este 950 pasa de ser 950 número a ser 950 cadena. Luego acá ese 950 cadena pasa de ser 950 cadena a ser 9 solamente en número. Y ya así yo puedo utilizar este dígito para compararlo con 9 y ver si son iguales. Entonces acá si es, debe retornar true si el entero inicia con 9. Y ya si este número que queda aquí es igual a 9, significa que si empieza con 9, por ende podemos retornar verdadero. Es más, aquí lo que podemos hacer es, ni siquiera necesitamos la validación, sino que simplemente hago return. Y ya él ahí va a retornar el resultado de eso. Y eso sería n. Ahí va a retornar falso o verdadero, según sea el caso. Y ya, si hacemos acá el test, miren que ya tenemos el test totalmente aprobado. Vamos ahora con el siguiente, todos iguales. Escriba la función todos iguales, que indique si todos los elementos de un arreglo son iguales. Todos los elementos de un arreglo son iguales. Retornar true. En caso contrario, retornar false. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sería recorrer el arreglo. Entonces vamos a hacer aquí .forish. Entonces vamos a poner arreglo .forish y decimos, no, vamos a hacerlo mejor con un for que nos queda más fácil. Vamos a hacer un for desde la posición 0 mientras que nuestro índice sea menor que arreglo.length y por cada ciclo incremente nuestro arreglo en 1. Y dentro del for simplemente vamos a decir que si arreglo en su posición y vamos a empezar desde la segunda posición. Para eso vamos a empezar desde 1. Entonces decimos que si arreglo desde su posición y no es igual a arreglo en la misma posición, pero el anterior, entonces ponemos i menos 1. Es decir, que si i en ese caso vale 1, yo estoy comparando arreglo en su posición 0, en su posición 1, estoy validando si es diferente a arreglo en su posición 0. Es lo que estoy haciendo. O sea, estoy comparando los dos primeros. Y así voy a ir haciendo sucesivamente. Otra forma de hacerlo también sería comenzar desde arreglo tan... Sí, yo creo que esa es la forma más apropiada de hacerlo. Entonces, si no es diferente, poner si no, o sea, si no son iguales, eso significa que ya
uno de los elementos fue diferente al otro, por ende no se cumple lo que nos pide. Entonces aquí tendríamos que retornar false. Si se recorre todo el ciclo y todos los elementos fueron iguales al anterior, entonces eso significa que todos los elementos son iguales, entonces ya acá tendríamos que retornar true. Y listo, vamos a correr nuestro test a ver cómo nos va. Y efectivamente, miren que ya aquí aprobamos nuestro ejercicio. Vamos con el siguiente, sería meses del año. Dado un array que contiene algunos meses del año desordenados, recorrer el array buscando los meses enero, marzo y noviembre. Guardarlo en nuevo array y retornarlo. Si alguno de los meses no está, devolver, no se encontraron los meses pedidos. Listo. Entonces aquí podemos utilizar el filter. Entonces vamos a poner aquí una nueva variable que se llama meses, que va a ser igual a array.filter. Array.filter. Y que por cada elemento que haya en ese array, solamente nos va a devolver si el elemento es igual a enero o si el elemento es igual a marzo o si el elemento es igual a noviembre. Esto lo podemos meter en un paréntesis para mayor legibilidad. Y ya está. Entonces solamente va a devolverme los elementos que correspondan a ese. Y dice, si alguno de los meses no está a devolver, no se encontraron los meses pedidos. Entonces aquí lo que podemos hacer es, primero, si meses.length es menor que 3, mejor dicho, si no es igual a 3, porque son 3 elementos que deberíamos tener aquí como resultado, entonces retorna, no se encontraron los meses pedidos. Si no, entonces simplemente retorna meses. Y ya con esa lógica debería funcionar perfectamente nuestro test. Y miren que efectivamente ya fue totalmente aprobado. Vamos con el segundo, dice, la función recibe un array con enteros entre 0 y 200. Recorrer el array y guardar en un nuevo array los valores mayores a 100. No incluye el 100. Finalmente, devolver el nuevo array. Aquí lo que vamos a hacer es return. Return, entonces decimos que array.map, usamos el map. Y por cada número que haya dentro de ese array, solamente me va a devolver los números que sean mayores a 100, sin incluir el 100. Perdón. Perdón. Y listo, de ese modo, la función map me va a devolver un array solamente con los números que cumplen la condición. Corremos nuestro test. Y bueno, no pasó. Vamos a ver qué hizo falta. Ah, bueno, acá no sería map, aquí nos sirve más es filter. Perdón. Listo. Y ahí si corremos el test, ya nos funcionaría perfectamente. Ahí está, aprobado, 18. Nos quedan 3. Entonces dice, iterar en un bucle aumentando en 2 el número recibido hasta un límite de 10 veces. Guardar cada nuevo valor en un array y devolver el array. Si en algún momento el valor de la suma y la cantidad de iteraciones coinciden, debe interrumpirse la ejecución y devolver, se interrumpió la ejecución. Listo, entonces aquí vamos a utilizar un while
Vamos a usar un while. Primero vamos a definir una variable que va a ser contador para definir contador igual a 1 para definir la cantidad de veces que vamos a donde vamos a estar acumulando la cantidad de veces que se va a ejecutar nuestro ciclo. Y aquí ponemos while y este ciclo vamos a ejecutar mientras que contador sea menor o igual a 10. Cuando ya sea mayor que 10, para de contar. Entonces nos dice, si en algún momento el valor de la suma y la cantidad de iteraciones coinciden, debe interrumpirse. Aquí miren que nos pasan entonces un número. Entonces vamos a poner por aquí una variable suma que va a ser igual a 0. Y primero venimos acá y preguntamos si contador es exactamente igual a suma, entonces rompe el ciclo, que se detenga ahí. De lo contrario, suma vendría siendo igual a número más 2. Así tal cual. Y miren que nos dice que vamos aumentando el 2 en número recibido. Y interrumpirse la ejecución. Y usa el statement break. Listo. Y por último, a devolver el array. Bueno, dice que cada nuevo valor hay que meterlos en un array, no en una suma. Entonces aquí sería elementos. Y decimos que es un array vacío. Y acá no sería suma, sino que elementos.push y le pasamos número más 2. Número más 2. Yo creo que lo primero que habría que hacer es aumentar esto en 2. Más fácil. Entonces, aumentamos número en 2. Número más igual 2. Y le pasamos número. Así, cada ciclo se va a ir incrementando, se va a ir incrementando y se va a ir incrementando. Y si contador, a ver qué dice acá, si en algún momento el valor de la suma, el valor de la suma y la cantidad de iteraciones coinciden, debe interrumpirse la ejecución. O sea que tocaría poner esto de primerito, acá. Y aquí en nuestro condicional, en vez de suma, sería un número. En vez de suma sería número. Por ahí. Entonces, si esto se cumple, si esto no se cumple, entonces no pasa nada y continúa agregando los elementos al push. Entonces, acá al final tenemos que hacer un condicional donde diga que si contador no es igual a 10. Bueno, aquí tenemos que también incrementar el contador más. Vamos a ponerlo aquí en 0 y ponemos que mientras que el contador sea menor que 10. Sí, más fácil. Entonces aquí, si contador no es igual a 10, significa que el ciclo se interrumpió. Por ende, retornamos, se interrumpió la ejecución. De lo contrario, retornamos los elementos con la nueva suma. Ya con esa lógica debería funcionar nuestro test correctamente. Y efectivamente, miren que ya tenemos aprobados. Ya nos quedaría solamente uno, que sería continue statement. Iterar en un bucle, aumentando en 2 el número recibido hasta un límite de 10 veces. Guardar cada nuevo valor en un array. Es prácticamente lo mismo. Y devolver el array. Entonces, cuando el número de iteraciones alcance el valor 5, no se suma en ese caso y se continúa con la siguiente iteración. Entonces, es prácticamente esto mismo.
Vamos a copiarnos todo ese mismo código y lo modificamos para nuestra, para nuestro ejercicio. Nos traemos, pues, vamos a necesitar elementos porque tenemos que meter el array con los elementos sumados. Solo que acá, en vez de comparar contador con número, lo vamos a comparar con 5. Y en vez de hacer break, vamos a hacer continue. Continue. Entonces, el break lo que hace es que rompe el ciclo por completo. Ya el ciclo se detiene inmediatamente. Y el continue lo que hace es que cancela esa iteración y enseguida pasa a la siguiente, sin tener en cuenta lo que haya más abajo. Y acá ya no necesitaríamos este condicional, sino que simplemente después de que termine el ciclo, retornamos todos los elementos. Y hagamos ahora la prueba, a ver si ya funciona, y deberíamos tener todos nuestros tests aprobados. ¿Qué pasó? Parece que un ciclo infinito. Vamos a mirar a ver. Contador igual a 0. Bueno, aquí tenemos que hacer esto. Se quedó en ciclo infinito porque antes de continuar con el siguiente ciclo tenemos que incrementar nuestro contador. Entonces aquí tenemos que hacer contador más para que se incremente y ahí sí continuar. Para que de ese modo no quede siempre siendo 5, 5, 5, 5, 5. O lo podríamos dejar como está. Lo podríamos dejar como estaba, solo que el contador lo incrementamos al inicio. Y si le damos enter y hacemos la prueba, vamos a ver qué pasó. Mm, mm, mm. Ok, ya entendí qué pasó. Toca hacer la validación aquí completa. Contador más y continúe. Listo. Solamente va a continuar si esto y el número más 2 no vendría acá, sino que vendría justo después del condicional. Así. Y así el número no se suma si no se cumple la condición y listo. Ahí está. Esa sería pues toda la solución del homework. Lo voy a subir al repositorio. Punto y con mi menos m soluciones homework 3, homework 03 y git push. Listo. Y ahí deben tener en su... Debe estar en el... voy a correr de lejos. Listo. Ya están actualizados entonces las soluciones allá en los ejercicios. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, si no hay ninguna duda, entonces continuemos con el tema de hoy. Continuemos con el tema de hoy que es objetos. En el tema de hoy, objetos. Me pareció escuchar que alguien entró. No, bueno. Sí.
Entonces, empezamos ahora sí, ya una vez revisado todo el tema de la homework de la clase pasada con el tema de hoy, donde vamos a hablar de todo lo que son objetos, vamos a hablar introductoriamente a todo lo que son los objetos en JavaScript, vamos a hablar lo que son métodos, vamos a ver el bucle for in, vamos a hablar de la palabra clave this y una conclusión breve pues en cuanto a los objetos en JavaScript. Entonces, los objetos como tal contienen mucha información sobre una sola cosa. Eso es lo que lo diferencia de los arrays o de las matrices. Ya que las matrices o los arrays es una lista con muchos objetos diferentes o con muchos elementos diferentes. En cambio, un objeto contiene información de una sola cosa. Por ejemplo, una moto, un carro, lo que sea. Y la otra diferencia es que en los arrays, si, no sé si lo recuerden que instanciaban utilizando corchetes. En este caso, los objetos se instancian utilizando llaves. La sintaxis de los objetos es una par de clave-valor, es decir, hay una clave que identifica el elemento y un valor que es el identificado por dicho elemento. Vamos a hacer aquí el ejercicio en nuestra consola del navegador. Vamos a abrir aquí una consola. Entonces, iniciamos aquí. Entonces, digamos, si yo quiero definir un array, el array yo abro corchetes. Dentro del array, yo abro corchetes y defino todos sus elementos por coma. ¿Se dan cuenta? Está instanciado con corchetes y todos sus elementos están separados por coma. ¿Y cómo identifico un objeto del otro? Que en el array está identificado por índices, donde numeramos los objetos del 0 en adelante. Y donde 0 es el primer elemento y n es el último elemento según la cantidad de elementos que tenga el array. En cambio, en un objeto nosotros no lo instanciamos con corchetes, sino con llaves. Y que sus elementos no están identificados por un índice numérico, sino por una clave, que puede ser tanto numérica como texto. Por ejemplo, yo puedo definir aquí un objeto que se va a llamar, vamos a ponerle persona. No, vamos a ponerle otra cosa, vamos a ponerle computador. Un objeto que se llama computador. Entonces, el objeto en sus propiedades, como no está identificado por índices numéricos del 0 en adelante como en un array, se identifican con clave. Entonces, la primera clave que le podemos poner a ese sería color, por decir algo. Y el valor que va a tener esa clave sería, por ejemplo, negro. Luego, si yo quiero agregar otra propiedad a ese objeto, yo separo esa propiedad con una coma y en la siguiente propiedad que le podríamos poner, por ejemplo, marca. Y que la marca va a ser HP, por decir algo. Digamos que tenemos un computador que tiene dos propiedades, una que es color, que tiene un valor negro, y una que es marca, que tiene un valor HP. La última propiedad de un objeto no es necesaria separarla con coma, pues porque por obvias razones no hay ningún objeto subsiguiente, por ende no es necesario colocarla. ¿Cómo haría yo esto en un array? Si yo hiciera un array, yo tendría que definir en la primera posición negro.
y en la segunda posición HP. Donde si yo voy a acceder al color del objeto computador, yo tendría que hacer computador.color. Y miren que ahí obtengo el valor negro. Pero si yo quiero acceder al primer elemento del array, tendría que hacer array 0, que sería la primera posición. Entonces miren que es más fácil utilizar un objeto porque en el objeto yo simplemente llamo a la propiedad que quiero de una forma más fácil, pero ya para yo saberme en qué propiedad, en qué índice del array está el color, tendría que recorrer el array, hacer comparación, entre otras cosas. Entonces queda como muy de para arriba definir objetos dentro de un array. Lo que sí podemos hacer es tener un array de objetos, es decir, guardar varios objetos dentro de un array y tener así una lista de objetos. Y eso, pero ya lo profundizamos en un momentito. Entonces, esa es la diferencia entre un array y un objeto y de la forma en cómo se define y cómo se acceden a sus valores. Ya ahí les expliqué el acceso. Entonces, para asignar valores dentro de un array, bueno, antes de ir a cómo se asignan valores, para yo acceder al valor por ejemplo, del computador, aparte de yo poder utilizar la notación punto color, también puedo utilizar otra notación que es la notación corchete, que sería computador, abro corchetes y en una cadena paso el nombre de la propiedad, que en este caso sería color. Y miren que obtengo exactamente el mismo resultado. Esas serían las dos formas de acceder a los valores o propiedades de un objeto dentro de JavaScript. Y para asignar valores a ese objeto es exactamente lo mismo. Si yo hago aquí computador.color igual y le digo que ya no es negro, sino que ahora es rojo. Si yo vuelvo y llamo a computador.color, si yo vuelvo y llamo a computador.color, miren que es rojo ahora, que ya la asigné. Y de la misma forma, si utilizo la notación corchete y le asigno, en vez de rojo ahora es verde, miren que si yo accedo a la propiedad, ya sea color con la notación punto o con la notación corchetes, ya el valor no es rojo, sino que es verde. Y de esa forma asignamos valores a un objeto. Ahora bien, yo puedo asignar nuevas propiedades, como por ejemplo, vamos a ponerle una nueva propiedad que va a ser, vamos a ponerle corriente. Corriente, que va a ser igual a, pongámosle 220 voltios. Si yo miro a mi objeto computador, miren que ya es un objeto que tiene un color verde, corriente 220 y una marca que es HP. Miren que esta es la propiedad que yo le acabé de agregar. Y de la misma forma lo puedo hacer con la notación corchete. Paso como cadena dentro de los corchetes el nombre de la propiedad que le quiero dar. En este caso, digamos, pongámosle tipo. Y vamos a decir que es en una cadena que es un portátil. Si yo accedo a mi objeto computador, nos damos cuenta que ya está la nueva propiedad. La nueva propiedad o el tipo que yo le di en este caso a ese objeto. Y de ese modo puedo agregar nuevas propiedades o en su defecto modificar las ya existentes. Para eliminar propiedades de un objeto, digamos que ya yo no quiero tener el color, sino que solamente me interesan las demás, yo lo que puedo hacer es la palabra clave delete. Entonces yo puedo hacer delete, llamo al objeto, por ejemplo, computador, y le indico la propiedad que quiero eliminar. En este caso sería la propiedad color. La propiedad color.
De ese modo, si yo llamo a mi objeto computador, miren que ya la propiedad color no existe. Y lo mismo sería con la notación corchete. Yo puedo hacer delete, llamo a computador y le digo que ahora quiero eliminar la propiedad tipo. Y si yo llamo a mi objeto computador, miren que ya la propiedad tipo de ese objeto no existe. Y es así como podemos eliminar una propiedad de un objeto. Ahora vamos a hablar de los métodos. Entonces, dentro de un objeto yo puedo definir una función. Las funciones que están dentro de un objeto, a esa función, esa es la que se les llama o se les denomina métodos, que son muy útiles para ciertas cosas. Por decir algo, yo voy a crear, bueno, tengo mi objeto computador y ahora quiero que mi objeto computador tenga un método que se va a llamar, no sé, vamos a ponerle definir marca. Mejor dicho, por ahora vamos a poner computador punto y que diga imprime algo. Y a esa propiedad le puedo asignar yo una función. Entonces yo puedo hacer función utilizando la notación lineal que reciba, digamos, un parámetro, no, digámosle sin parámetro, y que esa función por dentro va a tener un console log que va a decir me ejecuté desde dentro del objeto. Ahora, si yo llamo a mi objeto computador, miren que ya tengo tres propiedades. Una que es corriente y otra que es imprime algo, que es una función. Y otra que es la marca. Por ende, yo puedo hacer computador.imprime algo y lo llamo como si fuera una función normal. Y si yo ejecuto eso, miren que inmediatamente nos retorna lo que nosotros le dijimos dentro de la función. Me ejecuté desde dentro del objeto. ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna dudita que les haya surgido hasta el momento? Listo. Entonces, vamos ahora a hablar del bucle for in, que es para recorrer objetos. Tenemos nuestro objeto computador. Vamos aquí a este objeto, vamos a eliminarle la función, por decir algo. Entonces vamos a decir que delete computador punto imprime algo. Para que solamente tenga, ¿no es? Solamente tenga esas propiedades. Y vamos a agregarle una nueva propiedad que va a ser el tipo. Vamos a ponerle aquí tipo que sea igual a portátil. Si llamamos a computador, miren que tenemos nuestro objeto con tres propiedades, una que es corriente, marca y tipo. Ahora yo quiero imprimir todas las propiedades de ese objeto. O sea, quiero imprimir solamente los nombres de las propiedades. Entonces yo lo que puedo hacer es un for y decimos que por cada clave en mi objeto computador, entonces que me haga un console log de la clave. Mira, por aquí está el ejemplo. Que me haga un console log solamente de la clave. Si yo ejecuto eso, miren que él aquí me trajo solamente la clave. Miren, marca, corriente y tipo. Pero digamos que yo no quiero las claves, sino que quiero los valores.
Entonces yo lo que haría es accedo a computador en la clave que estoy en ese momento. Miren que en este caso yo no puedo utilizar la notación punto clave. ¿Por qué? Porque es que computador no tiene ninguna propiedad que se llame clave. Yo lo que necesito es que busque la clave que está contenida dentro de la variable clave en este caso. Es por eso que sí o sí en este tipo de casos tengo que utilizar la notación corchetes. Para que cuando la clave sea, por decir algo, marca, él aquí no va a llamar a computador clave, sino que toma ese el valor que tiene clave en ese momento, que vendría siendo marca. Y que así sucesivamente vaya haciendo con todas las claves que tiene. Para que me traiga ya es directamente los valores que tiene. Si yo ejecuto eso, miren que ya me trajo HP, 220, portátil, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, este es la funcional del ciclo for in. Entonces, por cada clave en mi objeto computador, haz esto. Y ya ustedes dentro del for pueden implementar la lógica que deseen para el problema que tengan en ese momento. Vamos a hablar de uno de los temas más difíciles, entre comillas, de JavaScript, o uno de los temas más confusos que tiene JavaScript, y es la palabra clave this. Entonces, todos los objetos en JavaScript tienen una clave autorreferencial, por decirlo así, que hace referencia a él mismo, es decir, a lo que contiene él o a lo que es él como tal. Entonces, si yo dentro de un objeto hago referencia a this, me estoy haciendo referencia a lo que haya dentro de él. En JavaScript todo, totalmente todo es un objeto. Cuando yo ejecuto, por decir algo acá en mi consola, y llamo a node, miren que ya yo aquí tengo una consola de JavaScript donde puedo ejecutar código JavaScript. Ya dentro de esa consola o el entorno de ejecución ya hay un this. Miren que si yo hago referencia a this, por fuera de una función o todo, miren que él me trae algo que se llama objeto global. Y dentro de ese objeto global es donde están quedando las variables que yo defino. Miren que si por ejemplo yo defino una variable que se llame perro y decimos que es pitbull, en el objeto global, ya este objeto global tiene una propiedad que se llama perro. Por ende, yo puedo hacer this.perro. Voy a hacer aquí. Voy a hacer this.perro. Y miren que me está trayendo. Porque en JavaScript absolutamente todo es un objeto. Y es por eso que todo lo que yo defina en el objeto global, yo lo puedo traer con la notación punto. Yo también puedo hacer this con la notación corchete. Pongo perro. Cierro corchete y llamo. Y miren que me trae people. ¿Por qué? Porque globalmente JavaScript se ejecuta como si fuera un objeto. Entonces, todo lo que yo haga dentro de JavaScript ya sabemos que está dentro de un objeto. Pero el objeto global eh, que contiene los demás objetos que nosotros definamos, cada uno de esos objetos que definimos tiene su contexto y tiene su this. Por eso es que si yo, por ejemplo, creo aquí un objeto, vamos a crear un objeto que se va a llamar, vamos a hacer el ejemplo con nuestro objeto computador, un objeto que se llama computador, perdón, se llama computador y que tiene una propiedad marca con un valor HP y una propiedad tipo con un valor portátil. Valor portátil. Respecto al token, a ver qué puse mal. Ah, me faltó el igual. Entonces, si yo llamo a computador, si yo llamo al objeto global punto computador, miren que me trae mi objeto computador. Pero si yo hago computador punto marca,
estoy haciendo referencia al contexto que está dentro del computador. ¿Cómo así? Vamos a devolvernos acá para mayor claridad con nuestro objeto computador. Entonces, digamos, vamos a definir de nuestro este objeto. Vamos a definir otro, vamos a trabajar ahora con otro objeto. Vamos a ponerle que vamos a tener un objeto que se va a llamar moto. Y esa moto tiene una propiedad que es cilindrada, donde decimos que es de 600 centímetros cúbicos. Y tenemos otra propiedad que es eh, color. Y decimos que es rojo. Y una última propiedad que es, por decir algo, uso. Aquí le ponemos aquí, por decir algo, fuerza pública. Por decir algo, un objeto cualquiera. Tiene tres propiedades. Si yo dentro del objeto, vamos a definir ahora una función que se va a llamar, un método que se va a llamar getColor, que es igual a una función. Recuerden que yo les dije que dentro del objeto yo puedo definir funciones. Una función que esa función lo que me hace es un console log, de this.color. This.color. Listo. A ver, que me. Bueno, me comí la coma aquí. Vamos a poner la coma. Coma. Listo. Definido. Entonces, ahora vamos a definir en el objeto global, vamos a definir también una variable que se va a llamar color, pero ese color va a ser amarillo. Y vamos a llamar aquí nuestro objeto. Entonces, miren que tenemos el objeto. ¿Y qué color tiene nuestra moto? Rojo. Y tiene una función que se llama getColor que imprime el this.color. Si yo vengo y hago var moto, perdón, si yo vengo y llamo moto.getColor, ¿qué color creen que nos vaya a imprimir? ¿Será que nos imprime color rojo o nos imprime color amarillo? Si yo estoy haciendo referencia a this.color, este this, ¿a qué objeto hace referencia? Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Miren que nos trajo rojo. ¿Pero por qué? Si yo vengo y hago acá this.color, me trae amarillo. ¿Por qué? Si yo aquí estoy llamando lo mismo, this. Ahí es donde entra algo muy importante que se llama execution context. El execution context. Y el execution context es el que determina en qué contexto o en qué área se está ejecutando algo para de ese modo saber a qué se está refiriendo cuando nosotros llamamos a el objeto this. En este caso, nosotros tenemos nuestro objeto moto. Cuando nosotros hacemos referencia a this, como está, se está ejecutando dentro del objeto moto, este this hace referencia al contexto de moto, que empieza desde que se abre la llave. Entonces aquí empieza el contexto moto y acá termina el contexto moto. ¿Qué contexto? Donde decimos qué contexto es igual al this. Es por esto que cuando yo hago this, yo aquí no estoy haciendo referencia al objeto global, donde ya tengo una variable definida con color amarillo, sino que estoy haciendo referencia es a la moto. Entonces es como si yo estuviera haciendo moto.color. Pero yo no puedo llamar a moto directamente, porque es que moto, dentro del objeto moto no existe. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces es por eso que usamos el this
para que efectivamente al momento de ejecutarse esta función, como esa función se está ejecutando dentro del objeto y hace parte del objeto moto, por eso es que el this hace referencia a this.color. Pero digamos ahora algo. Vamos a definir, primero vamos a definir aquí una nueva función. Vamos a definir una función. Ya tenemos aquí nuestro color, que es amarillo, ¿cierto? Vamos a definir aquí una función que se va a llamar getColor global. GetColor global. Y que va a ser un console.log console.log de this.color. ¿Cierto? Y ahora dentro de nuestro objeto moto, y digamos que acá dentro de esta función, yo voy a llamar a getColor global y que me imprima. Miren que getColor global a que llama a this.color. Y ahora entonces vamos a poner aquí, vamos a ponerle aquí otra cosa, esperen un momentico. Sí. This.color, getColor. Vamos a modificar un poquito la función getColor.global y vamos a poner aquí, yo pertenezco al global. Ya está. Entonces, si ya ahora yo hago moto.getColor, ¿qué creen que vamos a imprimir? ¿Será que imprime rojo? Porque miren que estamos haciendo this.color rojo y después amarillo, o será que imprime rojo rojo. ¿Qué creen ustedes? Hagamos la prueba a ver qué nos sale y por qué. Miren, rojo y yo pertenezco al global amarillo. Pero ¿por qué? No entiendo, Gilmer, si tú me dijiste que lo que se ejecuta dentro de un método o lo que pertenece a un método, cuando yo llamo al this hace referencia a ese método, ¿sí? Efectivamente. Pero es que la variable get global no pertenece al objeto moto en ninguna parte. La variable get global pertenece al contexto global. Es por eso que si yo la llamo acá, ella no me va a hacer referencia al color dentro de moto, sino al color que tengo en mi contexto global, que es el amarillo. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿Me confirman si van teniendo alguna dudita? Listo. Entonces, es así como funcionaría lo que es el this y el execution content, ya sea tanto en un contexto global como en el contexto de una función y ya como el método dentro de un objeto. Y eso sería todo el tema por hoy. La próxima clase vamos a hablar de clases y prototype, donde vamos a profundizar un poco más sobre todo el tema de objetos, constructores y toda esa cuestión. Y vamos también a ver cómo de otra forma podemos definir propiedades dentro de un objeto y todo eso usando prototype. Entonces, agradezco pues todos por haber venido el día de hoy. Recuerden que para la próxima clase la idea es que realicen la homework que está en nuestro maestro de actividades, la homework de la lección 05, que corresponde a lo que es todo el tema de objetos. Les voy a pasar el link de la encuesta para que la diligencien de una vez y de ese modo pues poder ir recibiendo realimentación de parte de ustedes e ir mejorando el contenido. Si les queda alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre temas anteriores, sobre lo que vimos hoy, sobre la homework anterior, eh, aprovechen y me preguntan de una vez y lo revisamos.
Esto tengo que separarlo aquí. Yo les voy a pasar, denme un segundito a intro. Introducción a los objetos. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, por ahora quedaron súper claro con el tema que vimos el día de hoy. De acuerdo, entonces, la próxima clase veremos ya lo que son clases y prototype. Después vemos lo que es callbacks. Y por último, ya veríamos lo que es HTML y luego CSS. Y con eso terminaríamos el primer módulo. De modo que ya finalmente, al terminar el módulo, vamos a crear una aplicación utilizando JavaScript, HTML y CSS. Y ya se podría decir que se nos empieza a abrir la puerta a todo lo que es el mundo del desarrollo web. Ya en el segundo módulo veríamos cosas más avanzadas como lo son JavaScript a profundidad, ya es mucho más avanzado. Y en el tercer módulo veríamos algo que se llama React y desarrollo frontend, luego bases de datos y backend. Entonces ya estoy preparando el material para que se animen y traigan, pues inviten a todos los que puedan. Les voy a pasar por aquí el link de la encuesta. Voy a pasar por acá. Entonces aquí está el link. Aprovechen porfa para que lo hagan la calificación enseguida. Y también la voy a poner acá en el Slack para que, para que también puedan tener el acceso a la encuesta. Entonces, no siendo más, los despido. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y que estén todos súper bien. Un abrazo. Muchas gracias, Gilmer. Listo, de nada, que esté súper bien. Entonces ya saben, cualquier dudita que vayan teniendo, me cuentan por ahí por el Slack o por el WhatsApp, lo que los tengan, y yo estoy ahí pendiente. Que estén muy bien, hasta luego.